Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Aquí también, miren. Tratando de ser mejor que ayer. Estamos viendo que ya estamos en la recta final del ciclo. Y todas las actividades evaluadas están pues concentradas en el tercer parcial, o sea, el final. Hoy este día van a realizar la primera evaluación previa al tercer parcial, este día, después de clase. Ya está el instrumento. Ustedes lo van a poder realizar a partir de las 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche. O sea que van a tener un espacio más o menos amplio para que ustedes, pues, después de clase, ustedes pueden, qué sé yo, cenar, quizás, ¿verdad? O realizar otra actividad que ustedes han dejado pendiente por estar a esta hora aquí. Repito, ustedes lo van a poder realizar a partir de las 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Este día va a ser la primera evaluación sobre las clases que hemos desarrollado después del primer parcial. Perdón, del segundo parcial. Así que si hay alguna duda, alguna consulta, bueno sería que la expusieran. Si hay alguna inquietud también, a esta altura, repito, ya estamos prácticamente en la recta final del ciclo, porque la próxima semana es el examen final, o sea, el tercer parcial. Entonces, la próxima semana solo haríamos el parcial que se va a realizar el viernes 14 de enero. Entonces, como ustedes verán, las evaluaciones tienen un carácter progresivo, o sea que son de carácter retroactivo, y entonces van acumulando pues todas las reflexiones de clase que hemos realizado. Así que también ese es otro aspecto que deben de tomar en cuenta. Por mi parte, también quiero que tomen también la siguiente sugerencia. No dejen de conectarse, porque yo hay veces constato la asistencia de los participantes y no siempre es la misma. Así que también es necesario que usted esté conectado o conectada. Bien, si no hay otra inquietud, vamos a continuar, pues. El día de ayer, pues, estuvimos ya dándole, como dicen, colofón a la temática del impacto del COVID en lo político. Y estuvimos reflexionando algunos aspectos importantes, pero también preocupantes. Estamos como sociedad, o sea, aquí hablemos como sociedad, como formación social, diríamos, en una situación bastante complicada. Estamos comenzando un año en el cual no se ven o no se vislumbra, al menos desde la clase política o desde el estamento, digo yo también, ¿verdad? Yo no le llamo estamento político, una clara visión de país. Y
Y eso lo estuvimos viendo el día de ayer. Y el día de ayer, pues, por ejemplo, estuvimos citando las opiniones de un líder social. En este caso, un líder religioso. Y estuvimos, pues, viendo que las opiniones de los liderazgos concluyen y que este país está en una situación complicada. No sé, ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna opinión al respecto de lo que se habló el día de ayer, porque nos referimos a un líder religioso, de una iglesia muy importante en El Salvador, el número de miembros y miembros es numeroso. Y hay que escuchar. Cuando un miembro de esa envergadura, de esa magnitud, habla. Entonces, yo sé que ustedes, desde la perspectiva religioso y espiritual, comparten o tienen un credo religioso. Entonces, es posible que, no sé, tal vez pertenezcan a la denominación religiosa que el día de ayer estuvimos hablando con su dirigente. Así que no sé si ustedes tendrán alguna opinión también sobre lo que se estuvo reflexionando el día de ayer, porque ayer estuvimos hablando de situaciones muy delicadas que le atañen a la sociedad. Vean cómo una asignatura a nivel universitario no puede estar como hablando nada más de situaciones teóricas. Miren, fíjense que la enseñanza de la sociología tiene como vertientes. ¿Sí? Muchos les importa enseñar la sociología teórica. Otros le llaman la sociología del conocimiento. Pero otros no. Entonces, les importa mucho la sociología crítica. Y a la sociología crítica, lo valioso de la sociología crítica es que utiliza la sociología del conocimiento y la sociología teórica para poder hacer un análisis crítico de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? De nada me serviría a mí y a ustedes también que tuvieran una enseñanza de la sociología eminentemente teórica. Yo estuviera aquí hablando del sistema de estratificación social, a que se refiere a lo que es la movilidad social abierta, la movilidad social cerrada, el estatus, el rol, la diversidad de roles, la diversidad de estatus, etc. Entonces, pero eso es la sociología eminentemente teórica. Pero de lo que se trata en una sociedad como la nuestra, muy convulsionada, muy violenta, una sociedad en crisis, en donde tenemos problemas sociales muy profundos y muy complicados. No podemos, desde la sociología, quedarnos callados. Y pasar desapercibido las situaciones que configura la realidad salvadoreña. Al menos esa es mi perspectiva. Yo, desde que enseño sociología y además otras materias, siempre he también hecho ese esfuerzo. No sé ustedes qué piensan, pero si ustedes creen que a este nivel de este curso acelerado e intensivo, se pudo como percibir
de que la realidad salvadoreña es una realidad complicada y compleja. A tal grado que el día de ayer estuvimos hablando pues, del rumbo que puede tomar la sociedad. ¿Sí? El rumbo que debería. Ojo. El rumbo que debería. Y hablamos de dos rumbos. ¿Sí? O de dos vertientes, o de dos caminos. ¿Sí? Y entonces estuvimos pues como viendo pues si nosotros nos involucramos en el camino de rescatar a tiempo las instancias que se han perdido, porque se han perdido, se han desmantelado instituciones y por lo tanto se han desmantelado funciones. Y aquí está como que el estructural funcionalismo nos está nutriendo. Imagínense qué maravilloso es esto. Allá cuando comenzó el curso, hablamos de los estructurales funcionalistas. Pero también hablamos de sus limitaciones. Y acuérdense que la ciencia es un producto humano, es una construcción humana. Y por lo tanto es imperfecta también. ¿Sí? Es sujeta a imperfecciones. Entonces yo no puedo decir en una forma errónea de que la sociología tiene soluciones y opciones perfectas, y eso no es cierto. Pero como nosotros, nuestra guía es la realidad, nuestra luz es la realidad, y vamos a tener que problematizar la teoría sociológica con la realidad, no aplicarla, porque eso sería como también una situación ideal que no va a concordar con lo real. Resulta que usted tiene, en la vida se puede encontrar con ideales que no pueden encajar con lo real. Y ese es el principal problema de las ciencias sociales, más que todo de las ciencias sociales. Por eso es que el día de ayer nos quedamos con esta diapositiva. Con esta diapositiva y habla de los retos y desafíos que tenemos como sociedad. Y yo comencé reflexionando a partir de la disciplina de la sociología. Porque la cátedra, pues, es precisamente de sociología. Y tenemos que destacar cómo la sociología puede contribuir. Y de hecho contribuye, ¿sí?, a que los problemas humanos se solucionen. Así ustedes también, por ejemplo, con otras materias. Yo tengo entendido que algunos de ustedes llevan también, por ejemplo, psicología en interciclo. Entonces, la psicología también pues tiene su legado, tiene lo suyo, tiene lo propio. Y me imagino que también pues los que llevan psicología en interciclo están también coincidiendo con lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, puede ocurrir que también haya digamos, un esfuerzo nada más en hablar de los aspectos teóricos, ¿sí? Hablar del corpus teórico de una ciencia. Pero al menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia de más de 30 años de docencia, nunca he podido como aceptar de que una ciencia se enseñe a partir única y exclusivamente de su dimensión teórica. Así que por eso es que hablamos de retos y desafíos como sociedad. Aquí aplicando o problematizando la sociología.
Aquí estamos problematizándola, no la estamos ni aplicando. Entonces yo, como ya precisamente el ciclo de la otra semana acaba, y yo quiero como dejar sentado esto. Y ustedes pues pueden en un futuro pues abordarme y poder pues consultar alguna situación. Porque ustedes como como licenciados en mercadotecnia pues van a vincularse necesariamente con una realidad. Y una realidad complicada, también compleja, como es el mercado. De hecho, hay una sociología del mercado. Hay una sociología del mercado. Así que vaya pues todas estas reflexiones que he planteado, que he dicho. Así que los principios y valores que pregonan las ciencias sociales y específicamente la sociología permiten la práctica de la libertad en la investigación. ¿Sí? No necesariamente de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes se han fijado durante el curso, yo siempre he destacado la relación razón-realidad o la relación sujeto-realidad. O sea, ¿quiénes son los sujetos? Nosotros, yo, ustedes. Pero cuando digo razón-realidad, también, ¿quiénes son los portadores de la razón? Nosotros, ustedes, yo. Entonces, es el equivalente a decir sujeto-realidad. Y entonces usted tiene problemas. Usted tiene problemas como ser humano. Tiene pruebas, tiene luchas. Y yo por ejemplo, siempre voy a recordar algo que le escuché a un líder de la palabra de Dios. El que no tenga pruebas, que se aflija. Imagínense. Aquel que dice, mira, es que yo no tengo preocupaciones, estoy bien, tengo trabajo, tengo casa, etcétera, etcétera. Aflíjase. Y eso es algo que nunca lo voy a olvidar. Entonces, la vida está llena de pruebas, está llena de luchas, está llena de problemas. Y entonces, los sociólogos, los psicólogos, los economistas, se ven involucrados en problemas. ¿Sí? Y entonces dicen, yo voy a investigar este problema. Y ahí, ¿qué es lo que está habiendo? Una práctica de la libertad en la investigación, como dice la idea aquí, y que se traduce posteriormente en propuestas, opciones viables, llenas llenas de pleno compromiso humano. Investigar implica compromiso humano y científico de hacer de este mundo un lugar donde valga la pena vivir. Esto ya es muy distinto a involucrarse teóricamente con una ciencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aspiramos a que este mundo sea un lugar donde valga la pena vivir, implica compromiso, implica entrega, implica que a ti te van a importar mucho los problemas de los demás. Y que como científico, como servidor, ustedes se van a convertir en seres para otros. Increíble, increíble. Un lugar donde valga la pena vivir con igualdad, inclusión y libertad, que hoy por hoy son escasas en las sociedades como la nuestra. De ahí que desde la trinchera que se postula, en este caso la sociología, es necesario que este momento excepcional de crisis sociosanitaria tengamos la capacidad de echar mano
de los mejores recursos humanos, científicos, ¿sí? Con creatividad e imaginación que tengan a la vida como horizonte de llegada. Bien, más claro no canta un gallo. ¿Sí? O sea que la ciencia, en este caso la sociología, nos está exigiendo que configuremos la mejor versión humana nuestra. A través de la investigación, a través de la docencia, a través del trabajo, etcétera, etcétera. A eso nos referimos. Porque nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos como horizonte de llegada la vida. Y no todo lo contrario, que sería la muerte. Ahora bien, en la sociedad existe una complicada situación. Entonces, hay muchos que dicen que están por la vida. Pero resulta que es nada más discurso. ¿Sí? Es nada más discurso. Porque ya en la práctica hacen todo lo contrario. Y ahí sí sabe las palabras del Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando vemos que hay sectores, hay élites, lamentablemente la sociedad salvadoreña se configuran muchos sectores de carácter económico, de carácter religioso, de carácter social, de carácter político, que dicen que están por la vida. Pero sus acciones dicen todo lo contrario. Fíjense que antes de que terminara el año 2021, en los últimos días del mes de diciembre, ahí por el 21, pero la Asamblea Legislativa aprobó la ley de recursos hídricos. Así le llaman ellos. La propuesta desde la sociedad civil, o sea, desde las organizaciones sociales, ¿sí? Era una ley del agua. Así le llaman. Pero ellos le han hecho llamar ley de recursos hídricos. Entonces, si ustedes leen la ley empieza, en verdad, empieza bien ecuánime, bien sensata, es una ley sensata cuando ya usted empieza a leerla. Y una sensatez que usted puede leer en esa ley es que el agua es un derecho humano, ¿sí? Inalienable. Estamos bien. Y que el agua no puede ser un bien privado. Y que el agua no se va a privatizar. Ahí está bien, eso es bueno decirlo. El problema es cuando usted se va como metiéndose más en la lectura de la ley. Por eso es que los abogados manejan un dicho, ¿va? Echa la ley, echa la trampa. Ustedes van a encontrar en los abogados que así dicen. Entonces, cuando usted se va internando en la ley, va a encontrar un apartado que se refiere a las concesiones de los servicios del agua. ¿Sí? A los de servicios del agua. Y ahí hay un apartado, hay un artículo muy preocupante, el cual se refiere a la concesión del agua a los que comercializan el agua. Y me refiero entonces a los que venden el agua, las ventas de agua. Usted sabe que ahora en El Salvador, para tomar agua, al menos a nivel doméstico, usted tiene que comprarla. Agua envasada. Hace 50 años, ojo, hace 50 años tú podías tomar agua del chorro. Sí, sin menoscabo, sin ninguna preocupación. Tomar agua del chorro.
era agua, era agua de buena calidad. Resulta que ahora en la mayoría de las colonias, más que todas las populares, el agua no es un agua potable. Entonces, la familia salvadoreña tiene que comprar agua. Y ustedes como miembros de familias nucleares, ustedes no me va a dejar mentir. ¿Va? ¿O no, Gabriela? ¿Va que ustedes compran agua? Sí, nosotros compramos y la verdad compramos bastante y se está poniendo cada vez más cara. Correcto, vale 2.60 el garrafón, ¿verdad? Sí, así nos pasaron diciendo de que ya a partir del el 20 de diciembre, creo yo, que cambiaron que iba a valer 2.60. Igual en nosotros, por ejemplo, somos 4 en nuestra casa y por garrafón más o menos se van como 4 a la semana también. Entonces es un gasto que aquí, al menos en mi casa, se los han dividido entre todos porque haciendo cuentas al mes se va bastante, vea. Y Correcto. estaban viendo también de comprar, por ejemplo, un filtro que al final de cuentas sale más barato, pero nos dimos cuenta que el agua donde vivimos no es apta para consumo. Entonces nos toca seguir en el gasto. Correcto. Y esa es la dinámica de todas las familias, ¿sí? Y eso que tienen, que tengan la capacidad también, pero imagínense que hay familias que no tienen capacidad de hacer ese gasto, ¿sí? que ha manifestado Gabriela. Pero volviendo a la ley, en la ley dice que se les va a concesionar durante 15 años, ojo, durante 15 años a las empresas que comercialicen el agua. ¿Sí? Prorrogables. O sea que pasado los 15 años, pues ese periodo de 15 años se puede prorrogar. Entonces, seguramente van a ser 30 años. Ahora bien, la cantidad en la que uno, como ciudadano, pone en cuestión. Son 300,000, ¿sí? litros cúbicos de agua por segundo. Increíble. 300,000 litros de agua por segundo. Increíble. A las empresas que venden agua. Y ahí van, y ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuáles son, cómo se llaman las empresas? ¿Va? Miren, hoy hay tantas empresas, hay un sinnúmero de empresas que venden agua. Y entonces, y eso pues, ¿cómo está? Y en cambio, el consumo doméstico es restringido. Ahí es donde uno empieza a ver que la intencionalidad de la ley se va desvaneciendo, ¿va? O sea, que que el agua sea un derecho humano, ¿sí? Y en el entendido que un derecho humano es universal, o sea, acceso al agua. Otro problema que no contempla la ley es que haya agua en iguales condiciones. El acceso al agua sea en iguales condiciones. Es otro problema también. Entonces, vean, ahí ya el discurso bonito, el discurso por la vida se va desvaneciendo por otro discurso, que es el del lucro. Entonces, por eso es que es necesario pues tomar en cuenta todo lo que estamos nosotros reflexionando. Lo cierto es que la sociedad salvadoreña, al igual que las demás sociedades de hoy, es víctima del sometimiento de los sectores dominantes del mercado y el estamento político gobernante y dominante, y por lo tanto del engaño, la mentira y la desinformación, tan puesta en práctica antes y durante la pandemia por los sectores económicamente dominantes.
y los gobiernos, incluyendo el de nuestro país, al no transparentar los gastos y rendir cuentas de cómo se administraron y se administran los recursos del Estado para enfrentar la pandemia COVID-19. Además de no fomentar cómo debe ser un clima de armonía y equilibrio al interior de la sociedad. Esta es una situación, esta es una realidad que estamos viviendo en el país. Y entonces esto complica cualquier propuesta de solución. Así la situación, la única y verdadera oposición y resistencia ante los males endémicos, como el empobrecimiento en el día a día de las condiciones de vida de la población, del desempleo, como implicación de la crisis pandémica, la migración, que no se ha hecho esperar, la corrupción en las instituciones del Estado salvadoreño y la impunidad que corroe las instituciones de justicia del país, solo serán contrarrestadas por la sociedad civil organizada, concientizada y movilizada, planteando en proyectos de vida el presente y el futuro, lo que se quiere y a dónde se quiere llegar como sociedad, como formación social. Aquí está el llamado. Como decíamos ayer, nosotros mismos tenemos que construir la solución para salir de este problema que tenemos como sociedad. Como sociedad. Y aquí están, pues, estos planteamientos que a mi modo de ver, pues, son válidos. Son válidos. Necesitamos una sociedad civil organizada, concientizada y movilizada. Al respecto, o a propósito de esto, el 16 de enero ya hay una actividad de carácter social programada, que es una marcha ciudadana, conmemorando el 16 de enero los 30 años de la firma de los acuerdos de paz, que llevaron a la finalización del conflicto armado en El Salvador. Lo anterior entonces requiere de una visión política de largo alcance o magnitud, que implique involucramiento, entrega, competencia, creatividad, imaginación, confianza y credibilidad de los sectores que están claros de que es necesario los cambios, pero desde abajo y adentro. Cuando nosotros decimos los cambios desde abajo y desde adentro, quiere decir desde la gente, ¿sí? desde la gente que sufre los embates de la violencia, por ejemplo, los embates de la falta de agua, los embates del desempleo, los embates de la migración forzosa o forzada, de la migración hacia los Estados Unidos en una forma incierta e irregular. ¿Sí? Desde esos sectores sociales. Porque los que están bien, no les interesa que cambie esto. ¿Sí? Los que están bien en este país, económicamente, política y socialmente, no les interesa. Quieren que esto siga igual. Entonces, no esperemos de ellos. Y aquí, en esta caja o en esta bolsa, metemos incluso a los diputados de la Asamblea Legislativa, al mismo presidente, incluso a los Estados Unidos. Entonces, vean, es necesario pues que estas ideas sean reflexionadas individual y colectivamente. Yo los invito a ustedes, los invito a que los reflexionen. Lo reflexione a nivel de la familia,
a nivel del círculo de amigos, los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Porque ahí está la sociología problematizada, no aplicada, sino la sociología que implica relación con la realidad, pero una relación responsable, una relación transformadora. Ojo, solo desde una posición de demandante, o sea, como la estamos planteando, frente al poder del Estado, se puede construir un Estado garante. Hoy por hoy no tenemos un Estado garante. ¿Qué es un Estado garante? El que garantiza los derechos. En El Salvador, fíjense, hablando de garantías, se violan todos los días, por lo menos tres derechos humanos, en una forma sistemática, cotidiana. Una es el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Hoy, ese día, se han violado por lo menos estos tres derechos. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la vida. Cuando me refiero al derecho a la vida, por ejemplo, ¿cuántos asesinados, cuántos desaparecidos han habido? Solo este día. Mañana podríamos hablar de este dato. Entonces, estos son los retos y desafíos que como sociedad, pues nosotros desde la sociología nos podríamos plantear. No sé si hay alguna opinión al respecto. Bien. Entonces vamos a continuar pues, con la clase correspondiente, ¿no? El impacto de la pandemia COVID en lo cultural. Mire, desde ya les digo, tiene mucho que ver con lo que acabamos de estar reflexionando. Porque lo cultural es todo, también. Así como dijimos, lo político es todo. Todo es político, decíamos ayer. Sí, ayer creo. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Y dilucidamos. O sea, estuvimos haciendo todo un, digamos, reflexión en torno a ese axioma. Pero aquí yo podría comenzar diciendo que la cultura es la que en verdad nos diferencia a los demás seres vivos. Me refiero a los animales. La cultura. Porque la cultura es todo. Es como el aire que respiramos. Ahorita estamos vinculados con la cultura. Ahorita, este momento que estamos nosotros desarrollando. Y usted me puede preguntar, mire, ¿cómo es eso? Mire, el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje articulado que estamos usando, que estoy usando, todo este andamiaje cultural que tenemos, esta forma de comunicarnos. La comunicación en los seres humanos es omnipresente. Es un eje transversal también de la vida. La comunicación, pero también la información. Vamos a vernos de nuevo a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, De acuerdo, Lick. a las 6 nos vemos.